Estoy todavía acongojada, ¿no?, con la película, pero había una frase de Malraux que es muy significativa, que dice que la sociedad perdona a todo aquel que sabe distraerla. Nos ha distraído tanto la película, pero por otra parte yo estoy casi sin poder respirar de la angustia que me ha producido, ¿no? Tengo entendido, no sé dónde lo he leído, no sé si en el prólogo que he citado antes, que Georges Arnaud nunca le perdonó a Malraux el aceptar el Ministerio de Cultura en el gobierno de Gaulle. Pues nunca se lo perdonó. Eso era no conocer a Malraux. Bien, pero le parece una traición a los principios no fue la y única, nunca se lo perdonó. No fue la única que hizo Malraux. Ya, por eso, pero vamos, que en esa ya Georges Arnaud... Esto, por seguir con el primero y luego pues podemos hablar del suspenso, de lo que queráis. De la primera parte hay un momento en que revela que Clouseau era un tipo raro, en el mejor sentido de la expresión, capaz de fundir una cosa con la otra. Y es el plano en el que Vera Clouseau, que hace la chica esta, que por cierto era de Río de Janeiro, o sea que muy adecuada para quien lo hacía. Y parece ser que muy atractiva. Se parece un poco a un Buster, ¿no? Un Buster del filo de la navaja. No, ya, como además nos la presenta de esa manera en que nos lo presenta al principio, pues introduce ya un elemento, es una salvaje, pero por otra parte es una especie de esclava, o sea que en 3 trazos nos describe cómo es esa mujer a la que se va a ir arrastrando por el camión y que la tira literalmente en Montano otra vez al barro en el último plano antes de que salgan los camiones camino de ello. Pues hay el plano en el que ella va a rezar a la imagen de la Virgen y lo concluye con un ahorcado. Un plano que estoy seguro que a Buñuel le hubiera encantado por unir las dos cosas, la naturaleza humana y el aspecto Es que hay planos que parecen de los olvidados, ¿no? Hay planos de la película que parecen toda la ambientación y la descripción de los personajes. Yo creo que esta película fue anterior a Los Olvidados. Es del 53. Y Los Olvidados yo creo que fue el 55. Por ahí, pero no creo. Yo creo que son coincidencias absolutas. Hay que tener mucho talento para lograr reproducir en el sur de Francia, en el Rosellón y en Languedoc, ese ambiente opresivo, asfixiante. Bueno, es que si te dicen que la has rodado en Venezuela, en el norte de Colombia, en Honduras, pues te lo crees. Hacía mucho el cine francés eso. Hubo otra que era Los héroes están cansados. ¿Te acuerdas? Según Son Fatigué, con todo un estudio completo de la cinematografía francesa. Les gustaba mucho ese tipo de cine. Donde vivió, cuando se fue de Francia... un poco también de Casablanca, esa gente esperando. Donde vivió Georges Arnaud fue en Guatemala. Aunque esto no quiere decir que esto pretenda ser Guatemala. Bueno, se ha podido inspirar. Pero donde él vivió fue Guatemala. Estuvo ahí mucho tiempo, hasta que volvió aquí, luego se fue a Barcelona. Y creo que hay una frase suya que dice, pero si Guatemala no existe, Guatemala es esto. Y claro, evidentemente la película pues, se desarrolla en un país imaginario, y además los títulos, hay títulos que en vez de ser Las Piedras, es La Piedras. A veces se les ha caído la S de las, con lo cual eso no les daba mucha importancia. También Venezuela está cerca, pero allí nos conocen a todos. Sí. No, es que es curioso porque los personajes, que son verdaderos sobrevivientes de una guerra, y que han caído allí, que podían haber caído en otro sitio. Es como un campo de concentración sin fronteras. Exacto. Son una cárcel sin barrotes, define el lugar uno de los personajes. Son unos sobrevivientes que siguen manteniendo ese sentido de la supervivencia, que luego al final cada uno va a lo suyo, no le importa machacar a Joe, machacar a quien sea, porque van todos a sobrevivir. Y en cierto modo llegan a un egoísmo que les importa un bledo el colega, aunque hay una relación de amistad ambigua. Hay mucha ambigüedad, hay un plano que a mí me llama la atención porque es muy masculino, yo nunca lo había visto. De repente se van los tres y dicen, vamos a mear, y entonces al otro no le dejan, y dice, bien, pues mearé solo. Como una cosa muy Pero es curioso muy porque esa secuencia que es visto. absolutamente... A mí me da la sensación que tampoco la vimos. Que eso de mear a la censura de entonces quizá era muy una fuerte esa ordinariedad. escena, sí, quizá era muy Yo creo fuerte. que no lo vimos. A mí no me gusta el personaje femenino, ella es guapísima, creo que es la mujer del director. Sí, era la mujer de Clouseau. Que además tenía el apellido de su marido. Murió mucho antes que él. Sí. Pero no me gusta el papel como lo hace o cómo interpreta aquí frente a los otros que son magistrales, no es el pues mejor me parece trabajo, mala, me parece pero mala. ni esta, yo creo que Vera Clouseau no era... Hombre, en la otra estaba delante de Simón Signoret, que la... Y hay un dato significativo, esta mujer no trabajó más que con su marido. Claro, no era una buena actriz, No era muy guapa, que muy guapa. A mí no me desagrada, A mí yo creo que es que es un personaje que no es esencial para el relato, pero es importante, y que él lo trata con mucha brutalidad, enorme brutalidad, con enorme franqueza desde el primer momento. Sí, pero cuando aparece Charles Vanel,
ella empieza a pasar ya directamente a segundo término. Se supone que se ven un día al mes y el otro tiene un ataque de celos. Me Le pasa, dice, yo me voy, pasa a haz lo que segundo quieras. término, hasta Folco Lully, que tiene celos. Eso está muy claro. Hombre, porque... y abandona el lugar. Hoy Folco Lully tiene y celos. le regala su gran trofeo, que es el billete. Lo que pasa es que en la degradación él se va dando cuenta que no es el tipo fuerte y se siente engañado, el personaje de Montan, y hasta que al final lo humilla de todas las maneras. Se descubre que no es el tipo que duro. no fue el primer trabajo de Montan que había hecho, pero esta fue la primera película que hizo famosa, protagonista absoluto. En una época, que es una época muy curiosa, de Yves Montand, que es cuando estaba de protegido y de amante de Edith Piaf. De Edith Piaf, sí. A mí me hubiera gustado más el papel que se le hubieran dado a Ava Gardner, si fuera posible. En esa noche de la iguana me recordaba... Pero sería imposible que Yves Montand abandone a Ava Gardner. Eso sería increíble desde el punto de vista de la narrativa. Es curioso porque de Yves Montand yo, por razones de trabajo, le conocí en una ocasión, y ya hace muy poco tiempo, antes de morir. Y me acuerdo que como ha estado con unas señoras tan maravillosas, yo le dije que cuál pensaba él que era de todas las mujeres que habían pasado por su vida, la más bella, no la mejor, sino la más bella, la más hermosa. Y me acuerdo que me dijo con toda sinceridad que Edith Piaf. Una curiosa elección tenía por mucha parte de belleza Yves Montand, interior. ¿no? Debía ser eso, claro. Sí, tenía, digo, pero más bella que Marilyn Monroe. Dice, la más bella que yo he conocido ha sido Edith Piaf, con mucha diferencia. Bueno, ten en cuenta que eso también, no con esas palabras que te los digo a ti, pero yo lo he leído, lo decía también Salah Dabour, que estuvo con Edith Piaf. O sea, es que Edith Piaf debía muy... de tener una belleza que no... que debe ser una personalidad asombrosa. Algo tendría la Piaf cuando la bendicen. Desde luego la voz. El gorrión de París. Maravilla. El gorrión de París. Lo que es curioso de la película, cuando se habla de Clouseau como del suspense, yo creo que es cierto, pero el suspense, bueno, ya lo dijisteis en Las Diabólicas, y creo que es evidente que es muy distinto del de Hitchcock. El de Hitchcock es mucho más instrumental, pegado a la narración, y aquí, pues... tiene otra significación, ya lo he dicho Antonio anteriormente, lo de los insertos, que efectivamente a lo mejor los ortodoxos pueden decir que no es el montaje exacto, pero creo que es muy efectivo. Pero curioso es porque la segunda parte es suspense tras suspense. Me parece que lo comentábamos mientras veíamos la película, que llegas a pensar, bueno, esto es romper todas las reglas, porque todo el mundo dice, no puedes utilizar continuamente el suspense porque acabas agotando el suspense y el espectador ya empieza a no creerse las cosas, que es lo que sucede a veces por la acumulación de inverosimilitudes en las películas de acción modernas, concretamente. Pero en esta es que es increíble, porque desde que salimos, todas las secuencias famosas de la chapa, el pañuelo que desaparece de allí, la magnífica y para mí magistral secuencia del puente de madera ese donde dar la vuelta, que lo hace por 2 veces el primer camión y el segundo camión, con una densidad de intención dramática, con una dosificación del tiempo. Una claridad positiva, porque está perfecto. Tremenda, lo ves siempre y esa es la consecuencia, que como estás viendo lo que puede pasar y lo que ha pasado anteriormente, el suspense es, como decía Natividad anteriormente, insoportable, llega a ser angustioso la peripecia de los protagonistas. Y qué talento tiene este hombre para ir increciendo del suspense más suspense más suspense y no lograr ni agotar al espectador ni sacarlo fuera de la película, sino crearte una situación, bueno, lo que debe pretender el suspense, de angustia narrativa, de saber, porque tú dices, es cierto, sabemos lo que va a pasar y puedes prever que puede no llegar. Claro. No sabemos cómo, y por otra parte sentimos que estas personas que están luchando duramente en esas condiciones no vayan a salir adelante. La secuencia de la mecha, nunca sabes lo que va a pasar, ni si se va a quedar ahí Peter Van Eyck. A mí me parece que es un dominio prodigioso del tempo narrativo, rompiendo curiosamente todo el tipo de reglas, porque por ejemplo en La Chapa, como es una carretera normal y corriente, no vemos los planos de los baches ni nada en absoluto, o sea que es absolutamente ficción, casi como La Palmera, que dice trae una palmera. Es evidente que en el sur de Francia, en aquellas desoladas, no creo que haya muchas palmeras. Hombre, cerca de la costa, en Cannes, por supuesto que sí, ¿no? Y aparece uno con la palmera. Bueno, pues en La Chapa es que no vemos el camino, realmente no sabemos si está ondulado o no está ondulado, pero está la tensión, el agobio, la presencia de la noche, las distintas caracterologías de los 4 personajes. Ahora, a mí me parece sencillamente prodigioso. ¿Cómo crece el personaje de Peter Van Eyck cuando toma el mando, para decirlo, de la nitroglicerina? ¿Cómo crece ese personaje? Es maravilloso verle trabajar con las manos. Y además ¿Cómo lo hace? Lo del arbolito es curioso, porque claro...
uno piensa, ¿para qué necesita ese arbolito? Claro, es que si echa él la nitroglicerina, entonces la tiene que ir resbalando por el arbolito, o sea, todo absolutamente... Pero yo es que estaba en vilo, Martínez, Eduardo, es que está muy bien explicado, como tú dices, muy bien documentado, visualmente, y entonces lo sigues muy bien, con lo cual la acumulación del suspense se produce de forma... Sin embargo, hay una anécdota, que lo he leído en algún sitio, que de esta película había gente que se salía del cine porque no aguantaba la tensión. No, lo ha dicho Natividad la anteriormente. tensión es que no aguantaba la tensión. Ir fumando continuamente en el camión, perdóname, José Luis, la angustia que produce, bueno, y ahora, como va fumando, enciende puro el otro, ahora es cuando van a explotar, ahora estás pensando todo el tiempo... Fumando en la refinería. Fumando en todas partes, y dices, bueno, ahora es cuando van a explotar, y todo el tiempo hay esa especie de pues no me extraña que la gente se saliera del cine, vamos. Para que la tensión y el suspense, aparte de otras consideraciones que yo creo que hablamos ya cuando las diabólicas, es que, por ejemplo, en Hitchcock consigue la tensión, digamos, dentro del plano.